quiero que tú me acompañes en la Biblia a ver alguno de estos casos. Si tú revisas en el libro del Génesis, en el capítulo 25, lo hemos leído en los últimos domingos varias veces este ejemplo. En Génesis 25, versículos 27 al 34, el relato de Esaú. Si tú observas con detalle, dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, los padres. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Y Jacob respondió, escúchalo bien, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Escucha la parte final de este versículo. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú era el hijo mayor. Y en la tribu o en el pueblo de Israel, la ley decía que el hijo mayor recibía la bendición de Dios y todos los derechos de primogenitura, por ser el primero, recibía él toda la bendición, toda la herencia. Era bendecido ese hijo mayor, y ese hijo mayor bendecía al resto de sus hermanos. Es decir, era de verdad muy importante tener los derechos de primogenitura. Pero en el relato que acabo de poner, lo que tú observas es que Esaú menospreció los derechos de primogenitura. ¿Sabe por qué? Porque el contexto que relata: Esaú había salido al campo y había andado todo el día cazando y estaba agotado. El apuro, la necesidad urgente de descansar, hizo que Esaú tomara una decisión equivocada. Fíjate que a veces las cosas del momento, las cosas de momento, que se dejan guiar por la ansiedad, distrae nuestra atención y hace que nos fijemos en lo que no es importante de verdad. Y entonces menospreciamos lo que de verdad interesa. En este caso, es cierto, el hombre está cansado. Es cierto, está sediento, está hambriento. Es cierto, el hermano preparó una exquisitez de comida. Pero no es más importante el cansancio ni la comida que la primogenitura. Tú dirás: sí, pero es que él estaba agotado, venía recién del campo. Sí, me estás diciendo entonces que se dejó guiar por la ansiedad, por la necesidad del momento. Tengo hambre, producto del hambre yo soy capaz de vender hasta mi alma. ¿Se fija? Es decir, yo necesito comer, y como necesito comer, solo esa necesidad hace que yo pueda dejar lo más importante por una simple necesidad. A ver, que el hombre no hubiera comido no se habría muerto. Que no hubiera descansado en ese momento no se habría muerto. Pero se murió espiritualmente cuando, producto de esa necesidad, cambió lo más importante, que era primogenitura, por un plato de comida. En el día de hoy, ¿cuántos de nosotros podemos estar viviendo una situación parecida? Nos desenfocamos, le damos mayor valor a una necesidad, cualquiera esta sea, y actuamos movidos por la urgencia.
La urgencia hace que decidamos cosas que no son del todo buenas ni necesarias. Y olvidemos lo que de verdad tiene valor frente a Dios. No tener conciencia de lo que somos en Cristo Jesús puede traernos muchas complicaciones. Esaú no tenía conciencia que él era el hijo primogénito. Si lo hubiera tenido claro, no habría vendido sus derechos por un plato de comida. No tener conciencia de que tú y yo somos hijos de Cristo, hijos del Rey de Reyes. Si eso no está claro en nuestra vida, perdemos el foco y empezamos a ver otras cosas como más importantes de lo que somos. Somos hijos del Rey. Y como hijos del Rey, hay una bendición, hay una exigencia, hay una expectativa del Padre respecto de nosotros. Y eso es lo verdaderamente importante. Si tú lees en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 6, Segunda de Samuel, en el capítulo 6, el relato de la historia del rey Saúl, perdón, el relato de la historia de David, mira lo que dice allí. Había toda una algarabía, porque recuerden ustedes que el Arca de la Alianza, el testimonio, había sido robada por los filisteos en guerra. Y ahora el pueblo de Israel había recuperado el Arca de la Alianza y había toda una fiesta porque la recuperamos y David el rey quería llevarla a la capital, Jerusalén. Entonces se hizo toda una preparación para llevar el Arca del Testimonio a la ciudad de Jerusalén. Versículo 14 al 16 leo, dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Pausa, bonus track. Por eso que en la iglesia a nosotros nos gusta danzar en la presencia del Señor. Hay iglesias que les parece un escarnio, les parece una aberración, pero sabe que el rey David danzaba en la presencia del Señor. A mí me encanta cuando estamos ahí en la Araucana y nos ponemos a danzar en la presencia del Señor mientras cantamos las alabanzas, porque así es como le gusta al Señor. Bueno, leo. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y escuche, y le menospreció en su corazón. Le menospreció en su corazón. Y si tú lees desde el versículo 20 al 23, en el mismo capítulo, mira la historia como ocurre dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, porque Mical era la esposa de él, saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Se da cuenta las palabras hirientes? Como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca
tuvo hijos hasta el día de su muerte. Fíjese que aquí la esposa Mical menospreció al rey porque el rey danzaba en la presencia del Señor. El exacerbado pudor o la preocupación exagerada por la imagen pública que estamos vendiendo muchas veces hace que nosotros nos quedemos fuera de la bendición de Dios, porque ponemos la atención y le damos más valor a lo que va a decir la gente antes que lo que diga Dios. Y hay muchos cristianos que están más preocupados de cómo lo va a ver el resto de la hermandad de la iglesia, qué va a pensar el pastor, qué van a pensar los hermanos. Están más preocupados de la imagen que venden y que proyectan, más que qué quiere Dios conmigo. Hay una parienta lejana de mi madre que una vez estuve conversando con ella hace muchos años atrás y me contaba una cosa que me entristecía el corazón. Me decía: pertenezco a una iglesia evangélica bastante tradicional, me decía, y cuando llega el momento de la alabanza, me decía ella, yo lloro y levanto mis manos, pero en esa iglesia, me dice, no se acostumbra a levantar las manos, y menos que alguien llore, porque lo que las hermanas, ella oía, las hermanas y los hermanos que estaban alrededor comentaban era: ¡uy, qué pecadora! O sea, debe tener demasiado pecado ahí, que llora tanto en el culto y que levanta las manos. Entonces ella me contaba esto, me decía: es terrible, Melvin, estar en el culto y tener que restringirse. Entonces ya no levanto las manos y ya no lloro. Y luego me dice, yo puse una cara así como medio descompuesto, ¿no? Pero ¿por qué dejaste de levantar las manos? ¿Por qué dejaste de llorar? Pone una cara, entonces ella me dice: pero ¿sabes qué? Dios me habló y por supuesto que ahí ya no podía seguir siendo ministrada y el Señor me mandó una congregación y ahora yo alzo mis manos y adoro y lloro y voy al suelo a mis rodillas y da lo mismo lo que diga el otro, porque yo estoy en la presencia del Señor. ¿Sabe? Mical, la esposa del rey, menospreció al rey por lo que él estaba haciendo, adorando al Señor. Hay veces que tú estás preocupado de vender una imagen. Fíjese que la Mical, que era la esposa, está preocupada. Tú eres el rey. Entonces el rey se tiene que comportar. El rey tiene que estar muy correcto. El protocolo, la vestimenta, el cómo se comporta, los gestos que hace, dónde se sienta, porque eres el rey. Y entonces ella le da valor a eso, que es estética, que es imagen, que es marketing. Ella no entiende que el rey le está dando más importancia a lo que Dios diga. Y Dios merecía ser exaltado y honrado con baile, con fiesta, con algarabía, porque la alianza, la presencia de Dios se había recuperado para el pueblo de Israel. Así que cuando tú a veces estás en el servicio, en el culto, en la iglesia, no tiene que importarte si el otro te mira o no te mira, qué ir a pensar. Si el Señor te dice ve al altar, tú vas al altar. Si el Señor toca tu corazón y tienes que llorar y gritar en la presencia, tú lloras y gritas en la presencia del Señor. Nadie tiene que restringirte aquello. Y nadie tiene que hacer murmullo ni chisme de aquello. ¿Verdad? La gente siempre va a hablar. La gente siempre va a opinar. Y algunos que se creen muy cristianos siguen hablando y opinando. A ti debe importarte, porque lo que de verdad importa es lo que Dios diga de ti. Lo que Él piense de ti. Lo que Él se agrade de tu adoración. No lo que opine la hermandad. No la imagen pública que tú estés vendiendo. Es lo que Dios piensa de ti. ¿Te fijas el menosprecio de lo que Dios piensa en Mical?
Pero en el rey David, él estaba bien enfocado. Él sí apreciaba la honra que Dios merecía por lo que estaba haciendo. No te dejes influir por la opinión pública, porque pone primero tu yo, que se muestra, que se exhibe. Lo que Dios quiere es que Él sea el primero, no yo, Él. Y yo pase a un segundo plano. No quiere Dios que se luzca el pastor predicando la palabra. Él es el que merece el lucimiento. No quiere Dios que los que tocan o cantan se lucen ministrando adoración. Él es el que merece toda adoración. Menosprecia la imagen pública, menosprecia el orgullo personal y dale mayor precio y valor a lo que Dios quiere de ti. En Primera de Samuel, en el capítulo 15, seguimos con la familia de Mical. Primera de Samuel, capítulo 15, en el versículo 10 y 11, Saúl, que era el padre de Mical, había sido escogido como el primer rey de Israel. Y dice la palabra en Primera de Samuel 15, 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Fíjese, que Jehová Dios le diga al profeta: me pesa haber escogido a Saúl. Yo cuando leía esto me dio como, ¿qué quiere que le diga? Un tiritón completo. Es como un tiritón de miedo, temor de Dios, reverencia ante Él. Qué terrible que Dios diga: me pesa haber llamado a este, porque mira cómo está. Qué terrible que Dios diga una cosa así. Pero ¿sabe por qué? No porque Él sea un hombre perfecto o imperfecto. La pesadumbre de Dios en la decisión de haber escogido a Saúl no es porque Saúl haya sido imperfecto, porque tú y yo somos muy imperfectos. Ese no es el punto. Mira lo que dice la palabra. Dice: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto de en pos de mí. Porque él tomó la decisión de no obedecer a Dios, sino hacer lo que él quiere. ¿Se fija? Dios no estaba arrepentido porque Saúl tuviera pifias como yo las tengo y como tú las tienes. No era ese su arrepentimiento. Su arrepentimiento era porque, siendo un hombre imperfecto, habiendo sido escogido por Dios, el rey Saúl decidió no obedecer a Dios y hacer lo que él quiere hacer. Y eso es lo que le pesó a Dios. Si tú lees en el mismo capítulo, en el versículo 23 y 24, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Es decir, el rey decidió obedecer lo que él quería y lo que la gente le decía. Menospreció el consejo de Dios y prefirió hacer lo que él piensa y lo que la gente le dice. A ti, iglesia amada, hay mucha gente que te opina.
y dice, ¿por qué tú estás en esa iglesia? ¿Por qué tú sigues con ese pastor? ¿Por qué estás en ese tipo de congregación? Mira que yo pienso que tiene que hacerse así, 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 así. Y muchas veces tú haces oído a lo que ese consejo te dijo y no a lo que Dios te ha dicho que hagas. Es decir, ojo, ten cuidado. No sea que tú menosprecies la voz de Dios por oír la voz de los hombres. Y en esos hombres entro yo, entras tú, entra mi primo, mi prima, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi amiga del alma. Entramos todos. No importa lo que yo crea o lo que los otros que son mis amigos crean. Importa lo que Dios dice. No menosprecies la voz de Dios. Cuando Dios da una instrucción, muchas veces nos hemos resistido a obedecer la instrucción divina y hemos querido obedecer mejor al consejo de otra gente humana como nosotros. Años atrás en nuestra familia hubo una dificultad por un tema de herencia. Yo escuché que una persona dijo, sí, lo hicimos así y está mal, porque yo escuché a mis consejeros espirituales que me dijeron, hágalo así. ¿Quiénes eran sus consejeros espirituales? Pedro, Juan y Diego. Perfecto. ¿Y qué dice Dios? Yo me acuerdo que en esa oportunidad pregunté, ¿y qué te dice Dios? Dios te dice que estás actuando mal, porque en su palabra la indicación era una cosa distinta. Sí, lo que pasa es que yo leí eso, pero preferí preguntarle a mis consejeros espirituales. Y mis consejeros espirituales me dijeron que lo hiciera así legalmente. Por eso está hecho así. Pésimo. Pésimo. Cuando tú escuchas el consejo de hombre y mujer, antes que la propia voz de Dios, tú estás menospreciando la voz de Dios. Esto es para decisiones de tu vida personal, decisiones de vida laboral, decisiones de vida eclesiástica, espiritual, decisiones de todo orden. Dios dice algo y tienes que oír lo que Dios diga. Es difícil. Esta iglesia existe porque Dios dio una palabra y vaya que nos dolió el corazón obedecer esa palabra, porque oíamos consejos que decían, pero ¿para qué se van a ir de aquí? ¿Para qué se van a salir de esta congregación? No sé, aquí está todo bien. No, eso es una locura. Y además todos los amamos, a ustedes los queremos, quedémonos acá. Además acá está su parienta, está el otro pariente, está el que usted conoció desde pequeñito. Estamos todos aquí, hermano Melvin. ¿Para qué va a salir? ¿Se fija? Y cuando uno escuchaba eso, era tentador, pues era muy tentador. Y era muy lógico y tenía sentido. Hacía pleno sentido a mi esposa y a mí. Pero la cuestión es, ¿a quién le voy a oír? ¿A ellos, que son muy buenas personas, que las queremos con todo nuestro corazón, o vamos a oír lo que Dios dice? El rey menospreció la voz de Dios. Por último, quiero que vayas conmigo al libro de Lucas en el Nuevo Testamento, en el capítulo 18 de Lucas. En Lucas capítulo 18, en el versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y usted conoce la historia. Un fariseo y un publicano. Pero mire el encabezado de este versículo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El fariseo y el publicano. El fariseo confiaba en lo que él sabía, porque él estudió teología, porque él fue criado a los pies de Gamaliel, porque él se conocía toda la palabra de Jehová y la ley de Moisés.
porque él estaba todos los domingos en el templo de Jerusalén, porque él era alguien que sabía y por tanto practicaba todo lo que él sabía, diezmaba de todo, cumplía todos los rituales. Entonces ese fariseo, dice, menospreciaba a los otros que no hacían lo mismo. Y en este caso la parábola era menospreciaba al publicano. Y eso se notaba porque el relato, si usted lo lee, lo sigue más adelante, dice que cuando el fariseo iba al templo decía: Señor, te doy gracias, te doy tantas gracias porque yo soy tu hijo, porque no soy un asesino, porque no soy un violador, porque no soy un ladrón, porque yo entrego mi ofrenda, entrego mis diezmos, te doy gracias por todo eso. Y yo no soy como el otro que hace esto y esto. Y por el otro lado dice que estaba el publicano. Y lo único que el publicano era llevar su cabeza a tierra, decía: Señor, ten piedad de mí, perdóname que soy un pecador. Cuando uno termina de leer esa parábola, dice de que el fariseo salió tal cual que entró. Pero el único que salió justificado, sanado y libre fue el publicano. Un menosprecio por los humildes y pecadores. Hay, hermanos queridos, a veces un nivel de arrogancia espiritual, la idea equivocada que porque somos cristianos somos más importantes y somos más valiosos que otros. La arrogancia de que, bueno, yo soy el pastor, yo soy la pastora, nosotros hemos ministrado. ¿Se fija cómo estoy diciendo? Nosotros enseñamos. Nosotros formamos esta iglesia. Hay una arrogancia ahí. ¿Se fija? Por tanto, ¿qué me vienes tú a decir a mí? Si yo sé. Me acuerdo que años atrás, cuando hicimos un discipulado en uno de los grupos, una de las personas, cuando empezamos a invitarla al discipulado, que había sido conocedor del Evangelio desde mucho antes, una de las primeras cosas que le decía a mi esposa que hacía el discipulado era: no, si yo sé. ¿Se fija la arrogancia? Era como: pastora, ¿qué me viene usted a contar si yo sé? ¿No es que yo vengo de la iglesia? Yo estuve acá, estuve allá. Yo sé. ¡Qué arrogancia! Como el fariseo menospreciando al publicano. Porque además esa persona era como: me va a discipular, pero aquí en este grupo hay otros que son recién convertidos. A ellos háblele, pero a mí no. Yo sé. Yo vengo de la iglesia, no ve que es del sur, no ve que de allá, no ve que del otro lado. Ve que el fariseo menospreció a los otros. Se perdió, se desenfocó. Eso puede ocurrirte a ti, me puede ocurrir a mí. Creer que porque Dios nos usa, somos tremendas personas y somos más importantes que el otro. Cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. Dice que el que quiera hacer algo, sea el siervo de todos los otros. El que quiera ganar puestos de altura, comience limpiando el piso. Y eso se aplica para la vida espiritual y se aplica para la vida material y para la vida laboral. Tú quieres llegar a ser gerente de la empresa, te debo decir una cosa: Dios no te va a dar un cargo de gerente, jamás va a hacer eso Dios contigo, porque te haría un tremendo daño. Dios primero, para que tú llegues a ser gerente, si el propósito de Dios es ese, Dios va a comenzar contigo desde abajo. Olvídate de gastar tu tiempo en oración para que el Señor te dé un cargo al tiro de importancia. No va a ocurrir, no es el método de Dios, porque la arrogancia del corazón se agarra de esas cosas. Y es una arrogancia sutil, porque nosotros incluso vemos hasta con buenos ojos que los pastores nos pavoneamos, porque es el pastor. ¿Te fijas? Y es el error más grande del enemigo. Es el error más grande del enemigo. ¿Sabes? Quiero decirte que cuando tú menosprecias lo que Dios quiere para tu vida, hay consecuencias. Y son consecuencias de este sutil hecho de que nosotros no nos damos cuenta. Primero, en el caso de Esaú, debo decirte que Esaú quedó relegado
como siervo de su hermano Jacob hasta el día de hoy, por haber menospreciado la primogenitura hasta el día de hoy, generación tras generación, Esaú y toda su familia quedó relegada como siervos de Israel. Terrible, ¿no? Se jugó los destinos de toda una raza, de toda una nación que hoy está subyugada por Israel, porque Esaú menospreció lo que Dios le había dado. Mical, así lo leímos, la esposa del rey David, producto del menosprecio que hacía ante la alabanza de su esposo, quedó sola y sin hijos. Murió sola y sin hijos, porque menospreció lo verdaderamente importante a Dios. Saúl, por haber menospreciado la voz de Dios, perdió el reino y perdió a toda su familia, porque los mataron a todos, excepto Mefiboset. Pero el resto, toda la familia fue exterminada, porque menospreció la voz de Dios. Y es más aún, fue él reemplazado por otro. El relato de los publicanos dice que los fariseos, al final del relato de Lucas 18, dice, no fueron justificados. Dios no les perdonó, Dios no les restauró por haber menospreciado a su prójimo. Y el relato dice de que el prójimo fue sanado, perdonado y restaurado, pero no los fariseos. Iglesia querida, existe la posibilidad de restaurarse. Si hemos estado menospreciando lo verdaderamente importante, existe la posibilidad de restaurarse. Yo muchas veces en mi vida me he equivocado, y mucho, y demasiado tal vez. A veces es sutil esto, debo decirlo con toda honestidad, es sutil. Yo no quiero decirte que tú por maldad muchas veces lo haces. Yo tampoco lo hago por maldad. El diablo es tan hábil, sutilmente nos engaña y pone delante de nosotros cosas, y nosotros nos desenfocamos en aquellas cosas y le damos valor a eso y menospreciamos lo que Dios quiere que hagamos. Yo he caído en eso muchas veces y pido perdón a Dios por eso. Sé que tú también has caído en eso muchas veces. Pero la palabra dice que aún es tiempo de restaurarse para no menospreciar más lo que Dios tiene para ti. El relato bíblico dice que Esaú se reconcilió con Jacob, su hermano, muchos años después, muchos años después. Y hubo paz entre las dos casas, entre Esaú y Jacob. Cuando tú menosprecias, sales perdiendo. Cuando tú menosprecias el propósito de Dios para tu vida, sales perdiendo por todos lados. Porque el propósito de Dios, como hablábamos el domingo pasado, no se cumple. Cuando tú menosprecias, pierdes. Pero tú me podrás decir, pastor, pero en mi caso personal ha ocurrido al revés. A mí me han menospreciado. Mi familia, mi madre, mi padre, mis amigos, mi pariente, mis hermanos de la iglesia, mi pastor me menospreció. ¿Sí? Debo decirte que cuando tú eres menospreciado, es loco lo que te voy a decir. Cuando tú eres menospreciado, dice la palabra que tú ganas, porque Dios mira lo que está pasando contigo. Porque Él es el Dios de la justicia. Y cuando tú eres menospreciado,
El que ve la situación te levanta, te hace justicia y te restaura la condición que tú habías perdido. Hay un versículo que me quebrantó mucho en Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, en el versículo 31. Génesis 29, 31. Escuchen, mujeres, esto es una enseñanza que tiene aplicaciones para el espacio humano, terrenal, pero también en el ámbito espiritual. Mira lo que dice Génesis 29, 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Sabes cuál era el relato? Jacob se casó con Lea y con Raquel, porque el suegro lo engañó y le pasó por engaño a Lea primero y después le pasó a Raquel. Pero el relato dice de que Jacob amaba solo a Raquel y quería con Raquel hacer su proyecto de vida y nada más, y menospreciaba a la primera esposa Lea. Y Lea lo pasó pésimo. Sufrió mucho viendo el menosprecio de su marido. Pero Dios es el Dios de la justicia. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, ¿y qué hizo? Le dio hijos. Pero Raquel, que era la deseada de Jacob, que era la que andaban trayendo en bandeja, era estéril. ¿Sabe qué? Usted me va a decir, pero ¿por qué Dios fue tan duro con Raquel? Cuando Jacob, su esposo, se dio cuenta del error, cambió de rumbo, cambió de trato. Dice el relato bíblico, no lo vamos a ver en detalle ahora, pero dice el relato bíblico que cuando Jacob se dio cuenta de eso, dice que oró a Dios y dice de que pidió para que su esposa Raquel, porque Raquel no tenía culpa, ¿no?, de que el marido la amase más a ella y despreciara a la otra. Raquel no tenía la culpa. Pero se da cuenta cómo se altera en el plano de lo espiritual toda la vida de una casa, producto del menosprecio de los planes de Dios. Y Jacob, cuando se dio cuenta de eso, rectificó, oró a Dios, y Dios en su misericordia, ¿sabe lo que hizo con Raquel? Cortó su esterilidad y le dio 2 hijos. Es posible restaurarse cuando uno ha menospreciado las cosas del Señor y ha puesto foco en otras cosas. Es posible ser restaurado. Solo te quiero decir lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto. 1 Corintios 1:28. Escúchalo bien. Voy a leer el versículo anterior al 28, el 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Yo cuando leía este versículo, a mí lo único que me sale en el corazón, iglesia, es una palabra de gratitud a Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice que lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Cuando miramos en la Biblia, los grandes hombres de Dios, todos habían sido menospreciados. Los grandes hombres de Dios, todos tenían
serios problemas, al punto que ninguno de ellos pudo haberse considerado digno de haber sido escogido por Dios. Es decir, por su calidad de vida, por su condición de vida, por lo que habían hecho, por su historia, por su biografía, no habían elementos como para que uno dijera Dios lo va a escoger, pero muy por el contrario, porque eras así, porque hiciste esto, porque estuviste metido en esta dificultad, porque estabas en esto otro, ¿verdad? Imposible que Dios te tome, y sin embargo eran menospreciados por la sociedad. Y aquí la palabra dice de que eso que era menospreciado lo tomó Dios para deshacer lo que era. Y ahí tú tienes a un menospreciado como Moisés, tienes a un menospreciado como Pablo, tienes a un menospreciado como David, tienes mucha gente que Dios escogió. En Chile tenemos este refrán: todos tenían tejado de vidrio, menospreciados por el mundo, pero escogidos por Dios. Lo que Dios escoge como lo más importante y lo más preciado de tu vida, el mundo lo puede criticar, y capaz que con justa razón tienen argumentos. ¿A quién le vas a oír? ¿Lo que opina la gente? ¿Lo que opina la iglesia, la denominación? ¿Lo que opina la hermandad? ¿Lo que opinas tú mismo desde tu lógica? ¿O lo que opina Dios? Si Dios lo dijo, si Dios lo dice, y si Dios lo dirá, eso es lo verdaderamente preciado. Y eso es lo que tenemos que apreciar. Así sea que todos los demás piensen algo distinto. Pero si Dios dice, es. ¿En qué vas a poner tu atención hoy día? Cuando Israel tenía que entrar a la tierra prometida, fueron enviados 12 espías. 12 espías a ver cómo era la tierra. Volvieron los 12 a dar el reporte. 10 de ellos contaron atrocidades y dijeron, por esto y por esto antecedente, no debemos ir. Solo 2 dijeron, es verdad, pero Dios está con nosotros y Dios dice que avancemos. Si lo ponemos en términos de democracia, había mayoría absoluta. 10, no vamos a la tierra prometida. 2, minoría, vamos a la tierra prometida. Pero Dios estaba absolutamente convencido y seguro, porque Dios lo había dicho, a ti y a tu descendencia te daré la tierra. No importa que la mayoría dice no podemos. Pero si Dios dijo se puede, se puede. Y por la obediencia de esos 2, el pueblo de Israel fue introducido a la tierra prometida. ¿Se da cuenta que no siempre la mayoría es la que tiene la razón dentro de la iglesia? Es aquel que oye la voz de Dios. ¿Qué vas a apreciar de hoy en adelante? ¿Cuál será el eje central de lo que vas a mirar de hoy en adelante? ¿Y qué vas a menospreciar? Es decir, pasará a ser secundario. Yo te convido hoy a apreciar lo que Dios quiere de ti, lo que Dios ha dicho de ti y lo que Dios ha puesto delante de ti. No importa que la familia, que los amigos, que la denominación opinen y digan, pero si Dios lo ha dicho, eso es lo que tiene valor. Yo te invito en esta mañana o en esta tarde ya a buscar lo verdaderamente valioso, y eso es lo que Dios ha dicho.
¿Quieres pedirle al Señor eso? No te estoy diciendo que dejes de lado tu vida personal y privada. A los jóvenes les digo, Dios quiere que estudies, amén. Pero Dios no quiere que tus estudios sean lo central y Cristo pase a un segundo plano. El rey David le dijo a la esposa, si tú crees que fui bajo, vil, ordinario, me voy a hacer más ordinario todavía con tal de agradar al Dios al que yo sirvo. Más ordinario según tu parámetro, pero digno según el parámetro de Dios. Dios no quiere que dejes las cosas que tienes que hacer, secularmente hablando, pero lo central no es eso. Dios quiere que tengas una casa, que tengas un buen trabajo, que tengas un buen pasar, sin duda que lo quiere, pero no es eso lo central. Menosprecia aquello para apreciar lo que Dios está pidiéndote hoy día. Así tu vida puede cobrar un sentido distinto.